El robo del siglo, que también llega al cine, ese robo que tanto conmocionó a la Argentina, fueron horas de negociación entre los ladrones que habían tomado el banco, 23 rehenes, y los negociadores del Grupo Halcón, pero mientras esa negociación se desarrollaba, en realidad sucedía un robo a través de un túnel que habían cavado, una planificación que llevó un año. Las cajas de seguridad fueron vaciadas, 19 millones de dólares en dinero y en joyas. ¿Puede darse esto nuevamente en los bancos en Argentina? Estamos en comunicación con Luis Vicat, especialista en seguridad bancaria y inteligencia criminal. Muy buenas tardes, Luis, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto escucharlos. Bueno, aquel robo de 2006 ha quedado en el pasado, 14 años. Desde entonces los bancos, el sistema bancario aprendió algo, está más seguro nuestro dinero y nuestras pertenencias en las cajas de seguridad hoy que hace 14 años. En general se ha aprendido, como en su momento se aprendió de la masacre de Ramallo en Banco Nación, claro, que dio a luz lo que era un protocolo para las situaciones de toma de rehenes, que fue lo que justamente aprendió, entre otros, Vicente Sellanes, el uruguayo, que era el segundo en la banda esta, y utilizó justamente en beneficio propio para enmascarar el acting que hizo, la verdadera función de ellos, que era vaciar las cajas. Ahora, ese es un aprendizaje muy dilemático, porque no es un aprendizaje de las fuerzas de seguridad o del sistema bancario, sino de los ladrones, de los delincuentes que sofisticaron sus metodologías y aprendieron el protocolo y lo usaron como oportunidad para el robo. Exactamente, inclusive según las memorias del uruguayo, que hoy ha presentado un libro también hace poco tiempo atrás. El ladrón del siglo se llama, sí. Exacto, con su versión obviamente autorreferencial e idealizada de los hechos, pero que de todas maneras cuenta que él se compró el manual era de venta, y lo utilizó y hizo el acting convenientemente porque logró que la contraparte, los negociadores policiales, creyeran en todo momento que estaban ante una situación de toma de rehenes y robo frustrado, cuando en realidad lo que estaba sucediendo era algo que ya había sucedido anteriormente en Alemania. 3 años atrás en Alemania, en Berlín, se había dado un hecho absolutamente igual, en donde se tomaron decenas de rehenes, se los colocó, cuando vino la policía y rodeó el banco, se los colocó frente a las vitrinas del banco, cada uno con una granada colgada al cuello, y por supuesto, mientras negociaban con la policía, pidieron un rescate millonario en ese momento por la vida de los rehenes. El alcalde de Berlín accedió al pago, obviamente porque la policía le aseguró que de ahí no se podían ir, claro, y luego se fueron robando la bóveda, cobrando el rescate por el alcantarillado de la ciudad de Berlín. Claro, Luis, en este caso el Banco Río fue parecido, un túnel hasta el alcantarillado, unos gomones hasta la salida y de ahí se fugaron. Exacto, en realidad no era un alcantarillado, sino que era un desagüe pluvial. Ajá. Por ahí, por ese desagüe pluvial que llegaba hasta el que llega actualmente hasta el río, puede pasar hasta un camión. Entonces, tipo de problemas. Claro, ahora entonces la pregunta es, uno ve sucursales bancarias en el medio de la ciudad, colindantes con edificios comunes y corrientes que no tienen ninguna seguridad. Los ingenieros y arquitectos que diseñan las cajas de seguridad en los bancos, en los vecindarios comunes y corrientes de las ciudades, ¿tienen en cuenta estas brechas que pueden producirse de seguridad? Muy buena pregunta y la voy a contestar. Gracias a Carolina Píparo, los usuarios de cajas de alquiler, Carolina Píparo fue víctima de una salidera bancaria, perdió una criatura de un balazo, y entonces se sacaron una serie de normativas, como por ejemplo los inhibidores visuales dentro de los bancos, estas especies de tabiques que se ponen ahora para que la gente que está en el salón no vea lo que pasa en las cajas, y además había un pequeño artículo metido en el medio que nadie entendía muy bien por qué, que decía que las bóvedas de cajas de alquiler deberán tener las mismas medidas que las bóvedas del banco, que las bóvedas de efectivo del banco estaban
supervisadas por el Banco Central. Claro. No así las bóvedas de alquiler, que no estaban supervisadas por el Banco Central en cuanto a su construcción. En algunos casos no eran idóneas y en otros casos con los años se han ido poniendo en regla. Pero hay otra aclaración que vale la pena hacer. Las cajas de alquiler no están diseñadas para resistir un coqueteo. Se abren simplemente con una barreta en pocos minutos. Ahora, Luis, para entender, los ladrones del Banco Río entraron a las cajas de seguridad, pero no a la bóveda del banco. ¿Es así? No, ¿por qué? Porque la bóveda del banco y la bóveda de las cajas de alquiler eran lo mismo. Muchas veces los bancos, para ahorrar, compartían las bóvedas y entonces hay un sector de cajas de alquiler y una caja fuerte dentro de la bóveda que tiene el efectivo del banco. Se llevaron también ese dinero los dos, tanto de la caja de seguridad como la de la bóveda. Se llevaron los dos. Sí, porque la puerta del tesoro está condenada durante el horario de cierre del banco y luego se libera. O sea que la puerta del tesoro estaba abierta y tenía solamente lo que se llama puerta de día o puerta reja. Amenazaron a la tesorera, le hicieron entregar el efectivo que tenía del banco y luego procedieron a la violación de las cajas de alquiler y huyeron por el túnel de desagüe pluvial. Ahora, Luis, en la Argentina un gran tema es si los depositantes confían o no en los bancos, en principio por ese intangible que es la confianza en el sistema monetario y en el sistema económico y cuánto el Estado puede invadir su derecho a la propiedad, en este caso de dinero depositado en esas cajas de seguridad. La idea de que sean violables y de que no tengan los estándares de seguridad de las bóvedas de los bancos no es el mejor motivador para atraer a esos ahorristas para dejar ese dinero ahí. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. De hecho, no fue este el último caso de robo de cajas de alquiler. Recordemos el caso de Banco Macro de la avenida Callao, a posteriori. Ha habido muchísimos casos, el caso del Banco Crédito Argentino en su momento con un túnel de casi 80 metros, el Banco de Ciudadela, un banco provincia que fue frustrado porque se inundó el túnel de casi 100 y pico de metros y no pudieron seguir la obra. A ver, yo creo que lo que hay que hacer cuando un tenedor de bienes decide depositar los bienes en un banco, además de leer la letra chica del contrato de cajas de alquiler, cuidado con esto también, que es un tema muy interesante, porque después los bancos a veces reconocen hasta cierto punto nada más, y ha quedado muchísima gente fuera del sistema perdiendo todos sus ahorros, porque los bancos no le reconocían más de cierta cifra. Bueno, esto ya hay jurisprudencia beneficiosa en este sentido, pero también tienen que hacer una pequeña averiguación de qué banco es, cuándo fue la sucursal, consultar con un experto en seguridad bancaria y decirle, mire, yo pienso ir a tal banco. ¿A usted le parece que esta bóveda es segura de este banco? Mire, este banco fue comprado, el banco liquidado de tal año y la bóveda tiene ciertas fallas o no. Esto es bueno tenerlo en cuenta también. Los bancos construidos, los edificios donde los bancos funcionan construidos en los últimos años, ¿son más confiables que los bancos que los edificios más antiguos? Sí, desde el año 76 hacia atrás la construcción no contemplaba una serie de materiales que tenían que tener las bóvedas. A partir del año 76 en adelante se colocaron una serie de elementos que robustecían las paredes de las bóvedas y hacían bastante complicada la efracción. Ahora, en el caso de una efracción en hora de cierre del banco, en este caso particular, como en el caso de Ramallo, por ejemplo, fue el copamiento del banco primero y luego el robo a las puertitas chiquititas de las cajas de alquiler que no están diseñadas para resistir. Claro, si está abierto el banco es más fácil, ni siquiera hay que hacer un túnel, se entra y en tal caso se corre el riesgo del enfrentamiento con la policía, pero no se trata de una cuestión de ingeniería de los materiales. Exactamente, tal cual. Es tal cual, exactamente. Sí, esto es así. Luis, lamentablemente, ¿hay algún tipo de ranking global acerca de los estándares de seguridad de los bancos en los distintos países? Sí, nosotros tenemos un buen estándar en general con respecto a otros países de Latinoamérica e inclusive tenemos legislación de seguridad bancaria, cosa que no es muy común. Existe en Brasil, existe en Chile, en Uruguay, que tiene una muy buena legislación de seguridad bancaria, por razones obvias, ellos tienen que dar mucha seguridad, pero en otros países no hay ley de seguridad bancaria y el Estado
se desentiende del tema y dice esto es una cuestión entre particulares, nosotros no intervenimos. Entonces los estándares son muy, muy visibles. Sí, bien. En Europa, sobre todo en Alemania, en Austria, en Holanda, las bóvedas están muy, muy bien construidas. La otra cuestión es aquella persona que en realidad en la Argentina estadísticamente es muy significativo el número, aquellas personas que decidieron sacar sus ahorros de las cajas de seguridad o de las cajas de alquiler de los bancos y llevarlos al colchón, a sus hogares, a sus oficinas. ¿Corren más riesgo o menos riesgo? En realidad es una pregunta que es muy difícil de contestar asertivamente, porque realmente si tienen una serie de medidas de seguridad, si cumplen los principios de prevención, precaución y discreción a rajatabla y los tips que esto incluye, y tienen un lugar absolutamente seguro y debajo de un patio sin que nadie lo sepa, salvo uno o dos miembros de la familia, depositan sus saberes, pueden estar seguros. ¿Eso implica tener en el hogar o en la oficina una caja de seguridad para que esa seguridad sea aceptable? Y además que poca gente, la menor cantidad de gente posible lo conozca. Claro. En el cajón de las medias no es un lugar seguro para tenerlo, aunque nadie sepa que está ahí. Ni en el bolsillo del traje tampoco, como se hace en otros países. En otros países, en alguna medida de Centroamérica, se guardaba el dinero en el bolsillo de los ternos, como le llamaban los trajes, ¿no? En el placar. Esto no, hoy por hoy no debería ser así. Y, por supuesto, entraña, como todo riesgo, el domicilio. El hecho de la corrida posterior del 2001 también trajo que mucha gente sacara el dinero por el miedo a que vuelva a suceder. Claro. Y hay mucho más dinero del que había antes en los domicilios. Y esto entraña un riesgo también. Hay que evaluarlo en realidad caso por caso. Claro. Ahora, ha crecido en estas situaciones tan cíclicas de la economía argentina, de el miedo de los ahorristas, ha crecido en esos periodos. ¿Crece el delito, en la vulneración de los hogares para quedarse con ese dinero por parte de los delincuentes? ¿Se ha registrado estadísticamente un crecimiento? A ver, es difícil, digamos, desmenuzarlo de esta manera. En general, lo que ha crecido básicamente es la sinergia del fenómeno delictivo en general. Han crecido las entraderas, han crecido las salideras, han crecido los escruches, esto es la entrada a las viviendas cuando no están ocupadas. Sí. Es decir, ese tipo de delitos ha crecido y hoy por hoy tenemos que reconocer que el afuera, el levantón, como dicen en México y en Centroamérica, que uno vaya por la calle y lo tomen y luego lo lleven hasta la casa, se ha transformado también en un lugar casi común. Pero hay una correlación entre los momentos en que los ahorristas, los depósitos, según va informando el Banco Central, van saliendo con una frecuencia mucho mayor y en un volumen mucho mayor. Esos momentos, ¿hay una correlación con un crecimiento del delincuente que entra a un hogar a llevarse el dinero? Yo creo que hay una correlación, porque además, como esta información es pública, si decimos se han retirado 500 millones, por ejemplo, del sistema y la gente los ha sacado, los delincuentes también leen los diarios, miran televisión y saben de que seguramente ese dinero, y hoy por hoy con las restricciones que hay, ese dinero seguramente va a ir a parar al colchón y entonces allí hay cierto aumento de ciertos delitos, ¿no? Luis, la última cuestión, si un ahorrista quiere abrir una caja de alquiler, una caja de seguridad en un banco, ¿puede plantearle al banco preguntarle al banco detalles acerca de qué condiciones de seguridad tiene esa caja de seguridad y las condiciones de construcción? Sí, no solamente puede, debe hacerlo. Después veremos si el banco accede, porque muchas veces los bancos son muy reticentes. Claro, puede ser un ladrón el que les esté preguntando. Porque van a aducir cuestiones de seguridad. Claro. Lo que pasa es que si de pronto sabemos de que el banco fue construido de tal año a tal año, o fue comprado en una liquidación de bancos, y vemos la marca de los elementos que tiene, solamente con la marca que tiene la puerta de un tesoro, uno sabe más o menos el que está en el tema, cómo está construida, dónde están los pasadores, dónde están las combinaciones, qué tipo de escalonado tiene la puerta, cuánto puede resistir un ataque. Va dando una idea de cómo está el sistema de seguridad de ese banco. Es decir, hay que tratar de obtener la mayor cantidad de información posible y compartirla con un experto en seguridad antes de tomar eventualmente esa decisión. Eso sería lo ideal.
mucha gente que, de hecho, en mi función pública, yo estuve 15 años a cargo de la seguridad bancaria en la provincia de Buenos Aires, Claro. policialmente, ¿no? Sí, sí, sí. Y me tocó ver gente tirarse abajo un auto después de haber perdido los ahorros de toda su vida y ser lastimado, por suerte no muerto, pero me tocó verlo. Entonces, Claro. cuando es algo tan delicado, conviene hacer una consulta previa porque estamos poniendo los ahorros de toda la vida, ¿no? Si alguien decide, en cambio, quedarse con los ahorros en su casa, una caja de seguridad es prioritario. Es prioritario una caja de seguridad y ninguna cadena es más fuerte que su eslabón más débil. Debemos tener también contemplado un sistema de seguridad en la casa, es decir, cámaras, sensores, alguna puerta de seguridad, alguna rutina de los ocupantes de la casa también con respecto a reducir su potencial calidad de víctima. En fin, tenemos que tener las medidas de autopreservación, los tips de autopreservación los tenemos que tener bastante aceitados. Muchísimas gracias, Luis, por estos detalles importantes para el común de los ahorristas que tiene que tomar estas decisiones generalmente con poca información y con sí mucho temor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Hasta siempre. Sigue los coletazos de las declaraciones de Evo Morales en relación